En mi página Word ha salido como que se ha quemado la pantalla y le ha apagado todo el CPU y estaba bien, ahora ya está bien, profesor. Yo me asusté, profesor. No, ya te dejé ingresar, no te preocupes. Ya te dejé ingresar. Gracias. A ver, ¿entendieron el video más o menos? ¿Sí? Profesor, sí. A ver, lo que pasa es que no lo había grabado. Ya, un segundito, por favor, lo voy a grabar nuevamente, ¿ya? Por favor. Profesor, pero si lo está grabando. Sí, así lo voy a grabar, así. Profesor. Atento, por favor, minuto, ¿ya? Es con internet. Profesor, ¿qué es porno? Atiéndose, hijo, por favor, haciéndose ahí. Ahora sí. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y su interior. Esto es un polígono, una figura cerrada y su interior de color amarillo. Los elementos de un polígono son tres: lados, vértices y ángulos. Los lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Esto es un lado, esto es otro lado y otro más. Los vértices son los puntos donde se unen los lados, es decir, las esquinitas. Fíjate, ¿cuántos vértices tiene este polígono? Veamos las esquinitas que tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. Los ángulos están formados por los lados. Sería como buscar una V. Fíjate, una V, otra V, 3 V, otra V más y otra más. Esos serían los ángulos, todas las V's que se pueden formar con dos lados. A ver, un minuto, por favor, ¿eh? Bien. Los elementos de todo polígono son los lados, los vértices y los ángulos. Escuchen bien, ¿eh? Los elementos de todo polígono tienen los lados, los vértices y los ángulos. Ojo, eso, Pedro, solamente hay ángulos internos y ángulos externos. Lo vamos a ver después cuando las líneas o los lados se pueden prolongar, vamos a encontrar ángulos externos. ¿Ok? Ahora, algo importante. Bien, escúcheme bien. Siempre en los polígonos, los lados van a ser igual a los vértices. Quiere decir, si una imagen tiene 5 lados, igual va a tener 5 vértices. Si una imagen tiene un polígono tiene 5 lados, 6 lados, va a tener 6 vértices. Si un polígono tiene 10 lados, va a tener también 10 vértices. Y a la vez también va a tener 10 ángulos. Repito, los ángulos, los vértices y los lados coinciden. Repito, ¿eh? Si es un triángulo, miren, mira, un triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3 lados. ¿Cuántos vértices tiene? 3 vértices. ¿Cuántos ángulos internos tiene? 3 ángulos internos. Un cuadrado o un cuadrilátero tiene ¿cuántos lados? 4 lados. ¿Cuántos ángulos? 4 ángulos, profesor Pedro. ¿Y cuántos vértices? 4 vértices. Quiere decir que los elementos que tiene todo polígono coinciden. ¿Ok? Si el polígono es un polígono de 6 lados, va a tener 6 lados, 6 vértices y 6 ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya lo que van a ver las preguntas que hay preguntas relacionadas a lo que estamos hablando. Espero que hayan entendido hasta ahí, ¿ya? Comenzamos. ¿Cómo se mide el perímetro de un polígono? El perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de sus lados. Fíjate en este triángulo, tiene 3 lados. El lado rojo mide 2 centímetros, el lado azul mide 4 centímetros y el lado verde mide 5 centímetros. Para hallar el perímetro de este triángulo tan solo tenemos que desmontarlo. Sería como poner un lado detrás de otro. Para saber cuánto mide este segmento, lo único que hay que hacer es sumar los lados. Sumamos el lado rojo, el lado azul y el verde. El perímetro del triángulo es igual a 11 centímetros. ¿Cómo? ¿Qué es el perímetro? Miren bien, como toda imagen, que pueden ver que son polígonos, miren bien, escuchen bien, ¿ah? Si tú sumas todos sus lados que conforman el polígono, ese es el perímetro. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un pentágono de 5 lados, sumas los 5 lados, esa suma es el
perímetro. Si tienes un cuadrilátero que tiene 4 lados, sumas la medida de sus 4 lados y eso es el perímetro. Quiere decir que el perímetro es la suma de todos los lados de cualquier polígono. ¿Ok? Continuamos el tema. ¿Se clasifican los polígonos? Los polígonos pueden clasificarse de dos formas, según el número de lados y según sus ángulos y lados. Según el número de lados. Fíjate en estas figuras que tengo aquí. Son polígonos, ¿verdad? Vamos a clasificarlas según el número de lados. Para ello es necesario ir contando cuántos lados tiene cada polígono. Observa, la primera figura tiene 3 lados. Es un triángulo. Esto seguro que ya lo conoces. Esto es un cuadrado, también lo conoces, pero lo que no sabes es que al cuadrado lo llamaremos a partir de ahora cuadrilátero, porque tiene 4 lados. Esto no es un cuadrado, pero también es un cuadrilátero. Esta tiene 5 lados, es un pentágono. La siguiente figura tiene 6 lados, es un hexágono. Fíjate cómo se escribe con H y con X. Cuando tiene 7 lados es un heptágono, se escribe también con H. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. Y 10 lados, decágono. Según sus ángulos y lados. Un segundito, ¿ah? Profesor Pedro, escuche bien, ¿ah? Hemos visto cómo se lee un polígono de 3 lados. De 4 lados, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9 y de 10 lados. Ojo, también hay de 11 lados, se llama enágono. De 12 lados, dodecágono. De 15 lados se llama pentadecágono. Y de 20 lados se llama octágono, perdón, icoságono. Entonces miren bien, escuchen bien. Aparte de lo que ustedes han visto, yo lo voy a agregar. Cuando ustedes escriban el tema, le voy a agregar esos elementos más. Dice, profesor, pero, ¿y de 14 lados? ¿Cómo se llama? Entonces, ahí ya cuando 14 no tiene otro nombre particular, se llama polígono de 14 lados. O sea, ya no tiene un nombre específico. Los que tienen nombres específicos son el de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 20. Esos polígonos son los únicos que tienen nombres particulares. Y los demás son, por ejemplo, digo un polígono de 15, de 20, de 16 lados, pongo polígono de 16 lados, se le agrega más. ¿Ok? Ese término. Pero repito, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 20 tienen nombres específicos. Ya vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, en el siguiente tema. Los polígonos pueden clasificarse también según la medida de sus ángulos y sus lados. Aquí debemos distinguir entre polígonos regulares y polígonos irregulares. Fíjate, este pentágono tiene todos sus lados iguales y sus ángulos también. Por tanto, es un polígono regular. Ahora mira el rombo. Tiene sus lados iguales. Pero ¿qué pasa con los ángulos? Son desiguales. Por tanto, ya no es regular. Porque para que esto ocurra debe tener los ángulos y lados iguales. Entonces es un polígono irregular. Recuerda, los polígonos regulares tienen todos sus lados y ángulos iguales. Los polígonos irregulares son aquellos en los que o sus ángulos o sus lados no son iguales. A ver, una cosita importante acá. Si se pueden percatar acá. Esto es una figura cerrada. Escuchen bien. Esto es cerrada. O sea, todo polígono tiene que ser una imagen cerrada. No puede estar abierta. Siempre, como pueden ver, tiene que estar cerrada. Ahora tenemos dos. Los regulares y los irregulares. ¿Cuándo son regulares? Cuando los lados, ojo, los lados que conforman el polígono son iguales. Todos los lados son iguales. Y cuando son irregulares, es cuando los lados son distintos. ¿Ok? No todos. Pueden ser 2 o 1. Pero basta que uno tenga distinta medida para decir que es un polígono irregular. Y si el polígono tiene los 3 lados iguales, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del triángulo, el triángulo equilátero? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué cosa es el triángulo equilátero? Sí, pero ¿Qué cosa era? tiene todos los lados tienen que medir el mismo. Tiene la misma medida y sus ángulos también son iguales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profesor. Eso es un polígono regular. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ese es un polígono regular. Cumple la función de que tienen las mismas medidas y tienen los mismos ángulos. Si cumple esa función, quiere decir que es un polígono regular. O sea, yo le explicaba en la clase, ¿se acuerdan cuando decía polígono regular y irregular? ¿Se acuerdan? ¿O
Muy bien, eso estamos viendo acá más detalladamente. Ahora miren bien, voy a cortar esta imagen, este video, para pasar esto, ¿ya? Hay un tema, hay una, acá, un otro video, ¿no? Acá. Acá lo van a ver mucho más didáctico también, y les va a servir bastante, y presten mucha atención, por favor, si pueden tan amable, ¿ya? Déjenme un minuto, por favor, para cambiar la... Denme un segundito, por favor. Dame un segundito, por favor, dame un segundito. A ver, quiero ver esta parte de acá. A ver, déjeme ver acá. Sí, acá es. Ahí está. Listo, para terminar el tema que es mucho más claro, a ver. ¿Ven la imagen, muchachos, o no? No la ven, creo, ¿no? ¿La ven o no la ven? No, profesor, no la veo. No he compartido, perdón, un segundito. Voy a compartir. Ahora sí. Ahora sí la ven. Así, mucha atención, por favor, esto le va a servir bastante. ¿Ven la imagen? Esta es mi nueva asistenta, ¿no? Ya la conocen ya. Ahora sí. ¿Así ven la imagen? Sí, profesor. Ah, sí. Acá con esto queda excelente el tema, mucho más claro. Mucha atención para entrar en la parte de teoría, ¿ya? Entramos directamente a la clase ya, pero tienen ya la noción o el panorama más amplio de lo que es el tema de los polígonos. Vamos con mi asistenta. Ahí está, con su música. Hola amigos, ¿saben qué hora es? Es la hora del té. Me encanta el té de manzanilla y me gusta endulzarlo con miel. La miel es riquísima y tiene muchos beneficios para la salud. Eso me recuerda a los panales de abeja en la finca de mi tía Nelsie. Son impresionantes sus patrones. Son perfectos. Y eso me hace pensar en algo. Vamos a ver. ¿Ven esta figura en particular? Es cerrada y tiene 6 lados. ¿Saben cómo se llama? Es un hexágono. Un hexágono es un polígono de 6 lados. Pero deben estarse preguntando, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura plana limitada por 3 o más rectas y que tiene 3 o más ángulos y vértices. Todas estas figuras son polígonos regulares, ya que sus ángulos interiores y sus lados son congruentes entre sí. Por otro lado, estos son polígonos irregulares, pues sus lados y ángulos interiores no son iguales entre sí. ¿Sabías que los polígonos pueden ser clasificados? Sí, se clasifican de acuerdo a su cantidad de lados y de ángulos interiores. Por ejemplo, este polígono tiene 4 lados y 4 ángulos interiores. Por eso se llama cuadrilátero y es un polígono regular, ya que sus lados son congruentes y sus ángulos interiores también. Este otro también es un cuadrilátero, pero es un polígono irregular, ya que sus lados y sus ángulos interiores tienen distintas medidas. Ahora es hora de jugar. Juguemos a polígono regular o irregular. Las reglas del juego son bien fáciles. Te muestro una figura y tú me dices si es un polígono regular o un polígono irregular. Comencemos. Este es un pentágono y es... A ver, ¿qué es? ¿Regular o irregular? Irregular. Vamos a escuchar la respuesta. Irregular. Correcto, irregular. Sigamos. Aquí vemos un... ¿Qué yo tiene? ¿Regular o irregular? Irregular. Dame la respuesta. Porque está de subida.
Regular, Muy bien. Claro, distintas Por medidas. último, vemos ¿Qué dicen? ¿Regular o irregular? Regular. regular. Correcto. Oliendo la puerta. Entonces, resumamos lo aprendido hoy. Los polígonos se pueden clasificar según la cantidad de lados que tienen. También los podemos clasificar en regulares e irregulares. Ahora, te invito a que identifiques más polígonos en tu entorno y luego los clasifiques. ¡Hasta la próxima! A ver, una consulta. Como dijo la señorita. Ustedes pueden ver en su entorno, en sus casas, por ejemplo, la puerta, ¿sí? Su puerta de su cuarto, a ver, vos a ver, la puerta de su cuarto. ¿Será polígono regular o irregular? A ver, Regular. ¿acaso los 4 lados son iguales? Regular. Irregular. Ah, muy bien, irregular. La mesa, Es más corto y arriba. claro. La mesa será regular. La pared también es regular. La ventana. A ver. Un segundito, un segundito. ¿Sí? Gracias, un segundito. Pues no se desordenar, ¿no? Y no se hace. A ver. Toda figura que pueden ver ustedes en sus hogares, que son figuras geométricas, que puede ser de 3 lados, de 4 lados o de 5 lados, depende de la estructura o la forma, ustedes pueden determinar si son polígonos. O sea, en primer lugar, tú ves tu cuadro de tu casa, es un polígono. Ves la puerta de tu cuarto, es un polígono. Ves la superficie de tu mesa, es un polígono. Ves la superficie de tu cocina, es un polígono. Ves tu piso de tu casa o de tu sala, de tu cuarto, es un polígono. Ves el techo, es un polígono. ¿Se dan cuenta? Quiero que más o menos ustedes se familiaricen cuando vean imágenes las cuales pueden indicar que son polígonos, que son figuras cerradas y planas. ¿El celular es un polígono? Claro. Mira la forma, es una forma. Y la pregunta es, ¿el celular, como tú puedes ver, será un polígono regular o irregular? Irregular, profesor. Irregular, porque no tienen los 4 lados iguales. Ustedes pueden ver en un celular, los lados son distintos, como pueden ver. ¿Cierto? Por lo tanto, La base es más larga que los lados. claro. Por eso digo, ya con esas imágenes o con esa explicación, ya usted tiene una noción de qué estamos hablando. Las imágenes que ustedes pueden ver en sus casas, o en sus hogares, o en las calles, que son figuras cuadradas, rectangulares, ustedes pueden indicar que son polígonos. ¿Ok? A eso quiero que me entiendan. La geometría, en este caso, se familiariza con lo que vemos, con lo que hacemos. Por ejemplo, tú puedes ver, por ejemplo, un edificio. Y tú ves toda la parte del edificio, del frente de tu casa o del frente de la vereda, vas a ver que es un cuadrilátero, ¿no es cierto? Pero es regular o irregular. A ver, si ustedes ven un edificio de unos 7 pisos o 6 pisos, ¿será regular o irregular? Irregular, profesor. Irregular. Porque no da medida, o sea, no es que mientras más alto y más largo, ¿se dan cuenta, no? Pero es un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. A eso que llegar. Muy bien. Vamos a entrar así al tema, ¿ya? Te vamos a colocar esta clase, que entonces dice lo siguiente. A ver, se deja este lado para pasar a esta clase. Muy bien. Dice acá. Vamos a ver el tema de definición. Vamos al tema. Polígonos, ¿no? Muy bien. Es una figura geométrica que resulta de la unión de 3 o más segmentos consecutivos. Repito, el mínimo, como tú te acuerdas que les comentaba, el triángulo es el mínimo polígono que puede haber. ¿Habrá un polígono de 2 lados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá un polígono? No puede ser porque solo dos. Ojo, el mínimo polígono que se puede formar es un polígono, un triángulo. ¿Tiene cuántos lados? Tiene 3 lados. ¿Sí? Muy bien.
Luego dice acá, elementos. Ya hemos visto cuáles son. Vértices, los lados y los ángulos. ¿No es cierto? Ahí está. Tenemos acá vértices, este es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Lados, AB, BC, CD y AD. Y los ángulos serían ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Nunca se olviden, en todo polígono, los vértices, los lados y los ángulos coinciden. Si el polígono tiene 4 lados, va a tener 4 ángulos y 4 vértices. ¿Ok? No se olviden. Si el polígono tiene 5 lados, va a tener 5 vértices y 5 ángulos. O sea, quiere decir, los elementos de todo polígono coinciden. Quiere decir que vas a tener la misma cantidad de lados, la misma cantidad de vértices y la misma cantidad de ángulos. Ahora la pregunta es, pero si yo hago esto, a este polígono lo hago así, lo voy a extender. Ahí está, lo he extendido. ¿Qué obtengo? Ángulos externos. Este polígono lo extiendo. ¿Perdón? A ver, este polígono lo extiendo así. A ver. Mira, ¿cómo será? Este polígono lo voy a extender de esta manera. A ver, vamos a poner este color. A ver. Ahí está. Lo extiendo acá. ¿Qué obtengo? Otro polígono, otro ángulo externo. ¿Se dan cuenta? Si el lado de los polígonos se extienden, vamos a tener los ángulos externos. ¿Estamos claros? ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? ¿Me dejó entender? Profesor. Creo que sí. Bueno, muy bien. Vamos a otro tema. A ver. Dice lo siguiente. Diagonales. Ojo. El polígono, acá, de acuerdo a sus lados, se va a encontrar el número de diagonales. ¿Qué diagonal? Son estas líneas que se unen, repito acá, a los vértices de otros lados no consecutivos. Pero yo pregunto, ¿y el lado A y el lado B, sea una diagonal? No, porque las diagonales solamente están en la parte interna de todo polígono. Repito, las diagonales se forman en la parte interna del polígono, porque este A y B no es una diagonal, es un lado. B y C es otro lado, C y D lado, D y E al lado y A, E es un lado. Todos los puntos que se unen, que no son consecutivos, se llaman diagonales. ¿Ok? Diagonales. Muy bien. Ahí está. Veamos acá. La diagonal sería CE. Pueden ver acá. CE, CA. Ahí está. BE, DB. Y lo último sería que tengo 5 diagonales. Miren, y también coinciden las diagonales también coinciden con los lados. Fíjense bien. Miren acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá hay 5 diagonales. ¿Ok? Miren, coincidencia. ¿Cómo se llama un polígono de 5 lados? A ver qué me dice. ¿Cuál es el nombre de un polígono de 5 lados? Un pentágono, profesor, una caidita. Excelente. Es un pentágono. Profe, una pregunta. Dime, te escucho. ¿Se copia? Eso le he mandado su hoja. Esta es su hoja. A ver, profe. ¿cómo se llama los polígonos según sus lados? De 3 lados, triángulo se llama polígono de 3 lados. Cuadrilátero, tiene 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono. ¿Yo se lo puedo decir? ¿Perdón? ¿Yo se lo puedo decir todos? A ver, dímelo. A ver, estamos en el heptágono. Yes. Heptágono, octágono, nonágono, decágono. Listo. Y, Ya, una consulta. A ver, un minuto. Yo creo que le agreguen lo demás. Ojo acá, en el libro hay una equivocación. En el libro, fíjense en la parte última, dice 11 lados, dice dodecágono. Está mal. Está mal hecho. La palabra debe ser en decágono. Es un polígono de 11 lados. Por eso en el libro le he cambiado acá el nombre. De 12 lados se llama dodecágono, de 15 lados pentadecágono y de 20 lados icoságono. Por favor, les pido un poco que agreguen estos lados, ¿ya? Agreguen estos lados que ven acá. ¿Lo pueden agregar? ¿Sí?
en su hojita. Por eso mandé con tiempo, y le mandé un mensaje. No, señor, no tengo Impriman su espacio. hojita. No tengo espacio. Linda, lo puedes poner lo pegas en tu cuadernito y lo puedes poner en tu cuaderno. Mejor de enero, ¿no? ¿Sí? Ya, ustedes mientras van copiando, voy llamando lista, ¿ya? Para saber quién no está en la clase. A ver. Copiando. A ver. Se encuentra al. Repito más, ¿ah? Andrés. Presente, profesor. Antipas está, Sebastián está, Luana Villanera. Presente, profesor. Muy bien. Profe, Ok. disculpe, ¿cuál era el de 12? Se 12 hace lados. dodecágono. Pero si en de 11 se dice dodecágono. Vos, mamacita, ahí está, en el libro está mal. Hago la corrección. En el libro está mal. Hasta el 10 está bien. Entonces he puesto acá, en decágono se llama de 11 lados. ¿Ok? Kiara Chan. ¿Se encuentra? Kiara Chan. ¿Dónde está? Chávez Zapata. Tampoco. Jordan sí lo he visto. Díaz lo he visto. Belén lo he visto. Luana sí lo he visto. Garay de Overa no lo he visto. Bueno, ese ha faltado. Jaico Guadalupe. Jaico Guadalupe, ¿se encuentra? Yo estoy presente. No está Jaico, ya, muy bien. Jauregui. Bueno, voy a continuar en la siguiente hora la lista, ¿ya? Por favor, no se preocupen, ¿ya? ¿Me vas a avisar el temario? No se preocupen. Ya voy a continuar.